Un director ejecutivo encubierto pide un filete. Una camarera le pasa a escondidas una nota que lo detiene. Coldwood, si el hombre que destruyó el negocio de tu padre, estaba sentado justo delante de ti comiendo filete y riendo como si nada. A Maya Carter le temblaban las manos mientras se retiraba a la cocina. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que el tintineo de los platos no podría ahogarlo. Se apoyó en la encimera de acero inoxidable, con el delantal empapado de sudor, y cerró los ojos, intentando tranquilizarse. ¿Qué he hecho? La nota fue un impulso imprudente. Una chispa de rabia que llevaba años latente. No había planeado enfrentarse a David Hayes ni esa noche ni nunca. Pero cuando vio su nombre en la lista de reservas, garabateado con la pulcra letra del gerente, algo en su interior se desbordó como un río que se desborda por una presa agrietada. A sus 29 años, Maya era una superviviente, aunque rara vez sentía la fuerza de esa palabra. Había escapado de una relación emocionalmente abusiva con su ex Marcus, cuyas palabras habían sido como cuchillos, minando su confianza durante largos años. Él la había llamado inútil, un fracaso como madre para su hijo Ilaiche, y una carga que nunca llegaría a nada. Dejarlo le había costado todo su coraje. Pero lo hizo por Ilaiche, su hijo de 6 años, cuyos ojos brillantes e incesantes preguntas sobre el mundo eran su único apego a la esperanza. Trabajaba doble turno en el asador, sonreía ante las quejas de los clientes con derecho a todo e ignoraba el dolor de pies y el cansancio en los huesos. Todo para darle a Ilaiche la vida estable que ella nunca tuvo de pequeña. Pero Marcus no era el único fantasma que la atormentaba. Cuando Maya tenía 16 años, su padre, Thomas Carter, era dueño de la ferretería Carter, una pequeña tienda en Brooklyn que era más que un negocio. Era un pilar de la comunidad. Los vecinos venían por tornillos y pintura, pero se quedaban por la cálida risa de Thomas, sus historias y su habilidad para arreglar cualquier cosa, desde un grifo que goteaba hasta un corazón roto. La tienda era su orgullo, un legado que esperaba transmitir a Maya. Eso fue hasta que Hayes Enterprises, un conglomerado en expansión, irrumpió en el barrio como un maremoto. Sus cadenas de tiendas ofrecían precios que Thomas no podía igualar y sus abogados presionaron a los proveedores para que le cortaran el suministro. En 18 meses, la ferretería Carter quebró y la deuda aplastó a la familia de Maya. El matrimonio de sus padres se vino abajo. Su madre desapareció una noche lluviosa con una maleta y sin ninguna explicación. Thomas se sumió en una espiral de depresión. Su espíritu, antes vibrante, se vio opacado por el whisky y la desesperación. Murió cuando Maya tenía 18 años. Un ataque al corazón, dijeron los médicos, pero Maya sabía que tenía el corazón roto. Ahora, allí estaba el mismísimo David Hayes, sentado en la mesa 12, comiendo un chuletón de $90 como si no hubiera construido su imperio sobre las ruinas de vidas como la de su padre. Maya lo reconoció al instante. Su rostro se le quedó grabado en la memoria tras años de leer artículos de prensa y revistas de negocios. El director ejecutivo de Hayes Enterprises, un multimillonario hecho a sí mismo cuya encantadora sonrisa ocultaba la despiadada ambición que había destruido a su familia. No había tenido la intención de escribir la nota, pero cuando lo vio riendo suavemente con una copa de vino tinto en la mano, sus palabras desataron una cruda acusación que no pudo contener. Sé quién eres. Sé lo que has hecho. En el comedor, David Hayes miraba la nota con fijeza. Su pulso se aceleraba. A sus 42 años, era un hombre que prosperaba gracias al control. Su vida era una sinfonía cuidadosamente orquestada de reuniones de junta directiva, cotizaciones bursátiles y acuerdos multimillonarios. Había llegado al asador de incógnito, usando un nombre falso en la reserva para integrarse. Como director ejecutivo, su misión era comprender las condiciones laborales en la división de restaurantes de su empresa. Un intento inusual de conectar con las personas que mantenían su imperio en marcha. Había visto demasiados informes de alta rotación de personal y baja moral, y quería saber por qué. No esperaba ser reconocido,
y mucho menos confrontado. La nota era críptica, pero su peso lo inquietó. ¿Qué has hecho? ¿Qué significaba eso? Dobló la nota y se la metió en el bolsillo. Se le había quitado el apetito. Echó un vistazo a la sala en busca de la camarera, vislumbrando su oscura coleta mientras se movía entre las mesas con una gracia que desmentía su atención. Había algo en ella, su postura cautelosa, la forma en que sus ojos evitaban los suyos, que le decía que no era un acto casual. Ella sabía algo y él necesitaba saber qué. La noche siguiente, Maya volvió al trabajo. Sintió un nudo en el estómago. No había dormido, recordando el momento en que deslizó la nota bajo la servilleta de David. ¿Y si la denunciaba? El asador era su salvavidas. $20 la hora más propinas era lo único que los mantenía a ella y a Ilaiche en su pequeño apartamento de Brooklyn. La matrícula de Ilaiche vencía la semana que viene, y el casero ya le había puesto una nota pasivo-agresiva. Su puerta, el alquiler atrasado, perder el trabajo no era una opción. Pero una pequeña parte desafiante de ella se sentía viva, electrizada por el acto de enfrentarse al hombre que había destrozado a su familia. Aunque solo fuera una nota, había una chispa de rebeldía que no había sentido en años. David regresó al asador esa noche, esta vez sin reserva. Pidió la sección de Maya, con semblante tranquilo, pero la mirada aguda como la de un cazador que evalúa a su presa. Cuando ella se acercó a su mesa, se le encogió el corazón. Él no cenaría esa noche. Estaba allí por ella. Señorita Carter, dijo, en voz baja y pausada, atravesando el murmullo del comedor. Me gustaría hablar con usted en privado. Maya se quedó paralizada. La bandeja casi se le resbala de las manos. Él sabía su nombre. Por supuesto que sí. Era David Hayes, un hombre con recursos que ella no podía comprender. Ella asintió rígidamente y lo condujo a un rincón tranquilo cerca de la barra, con la mente acelerada. Mantén la calma. No dejes que vea que tienes miedo. Recibí tu nota, dijo David, sacando el papel doblado de su bolsillo. ¿Te importa explicarlo? A mamá se le hizo un nudo en la garganta. No lo había planeado. Había esperado que ignorara la nota, que incluso se fuera del restaurante y no volviera jamás. Pero allí estaba, mirándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. Respiró hondo, apretando los puños a los costados para evitar que le temblaran. Destruiste el negocio de mi padre, dijo con voz temblorosa, pero firme. La ferretería de Thomas Carter Carter en Brooklyn. Te abalanzaste con tus cadenas de tiendas, rebajaste sus precios y lo llevaste a la bancarrota. Mi familia lo perdió todo por tu culpa. El rostro de David permaneció impasible, pero su mente estaba a 1000 por hora. Recordaba vagamente la adquisición de una cadena de ferreterías hace una década. Un acuerdo orquestado por su exdirector financiero, Richard Langston. En aquel entonces, David había estado demasiado ocupado buscando fusiones y expansiones para el crecimiento. No presté atención a los detalles. Confiaba en Langston para que se encargara de los pequeños detalles. Pero al mirar a Maya ahora, con los ojos encendidos de dolor e ira, sintió una punzada de algo desconocido, culpa. Era una sensación extraña, una a la que no estaba acostumbrado. No conozco los detalles del caso de tu padre, dijo con cuidado, eligiendo sus palabras como si estuviera atravesando un campo minado. Pero estoy aquí para... Escucha. Dime qué pasó. Maya rió. Un sonido amargo y denso que atrajo la mirada de un camarero cercano. Escucha. ¿Crees que eso arregla algo? Mi padre se ha ido. Señor Hayes. Bebió hasta morir después de que usted le quitara todo. Mi madre se fue. Yo tenía 16 años. Intentando mantener la calma mientras mi mundo se desmoronaba. Y ahora estás aquí comiendo filete como si nada hubiera sucedido. David no se inmutó, pero sus palabras le hirieron más de lo que esperaba. Había construido Hayes Enterprises desde la nada. Un hombre hecho a sí mismo que se enorgullecía de su visión y disciplina, pero no era ingenuo.
Sabía que las tácticas agresivas de su empresa habían dejado bajas. Simplemente nunca se había enfrentado a una tan directamente. Su dolor se manifestaba como una herida abierta. «No soy el monstruo que crees que soy», dijo en voz baja. Su voz firme, pero ahora más suave. «Pero quiero entender. Nos vemos después de tu turno. Hablaremos». Maya quería decirle que no, que se fuera al infierno y se llevara su imperio con él. Pero algo en su voz, tranquilo, nada defensivo, casi serio, la hizo dudar. No era la reacción que esperaba de un hombre como él. En contra de su buen juicio, asintió con la mandíbula apretada. Durante la semana siguiente, se vieron varias veces, siempre en espacios neutrales, lejos del brillo pulido del asador. Una cafetería con cabinas de vinilo agrietado y un expreso suave. Un banco de parque con vistas al Hudson, donde el viento traía el aroma de Sultan City. Un restaurante con luces fluorescentes parpadeantes y una gramola que ponía a Sinatra demasiado alto. Maya le contó todo. El orgullo de su padre por la ferretería de Carter. Cómo la había dejado pintar el letrero de la tienda un verano. Sus manos guiando las de ella. Habló de la comunidad que se unía en torno a la tienda, de los vecinos que traían café en las frías mañanas, de los niños que compraban sus primeros kits de herramientas para proyectos escolares. Le contó cómo todo se vino abajo, cómo la cadena de tiendas Hayes Enterprises asfixió el negocio de su padre, cómo los cobradores de deudas llamaban sin cesar, cómo la ausencia de su madre dejó un vacío que nadie podía llenar. Incluso le habló de Marcus. Como su crueldad reflejaba la desesperanza que sentía tras la muerte de su padre, como había luchado por reconstruir su vida por Ilaiche. David escuchó, su habitual confianza reemplazada por una silenciosa intensidad. No conocía el coste humano de las acciones de su empresa. En realidad, no. Las cifras siempre habían sido abstractas: márgenes de beneficio, cuotas de mercado, costes de adquisición. Pero la historia de Ma era cruda, real, y lo obligó a afrontar las repercusiones de sus decisiones. Empezó a indagar en el pasado de su empresa, sacando registros de las adquisiciones de ferreterías. Lo que encontró le revolvió el estómago. Richard Langston, su exdirector financiero, había autorizado una campaña de tácticas depredadoras, presionando a los proveedores para que excluyeran a las pequeñas empresas, difundiendo rumores falsos sobre la inestabilidad financiera de la competencia e incluso sobornando a funcionarios locales para que bloquearan permisos para tiendas como Carter's Hardware. David se había centrado. Se había esforzado por crecer para darse cuenta, confiando en las garantías de Langston de que todo estaba en orden. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo era cómplice, era responsable. Mientras David descubría la verdad, Maya luchaba con sus propios demonios. Enfrentarlo había reabierto viejas heridas, obligándola a revivir el dolor del declive de su padre y el abandono de su madre. Quería justicia, pero ¿cómo era? Arruinar la vida de David no traería de vuelta a su padre ni borraría los años que había pasado reconstruyéndose. Cada noche, mientras arropaba a Ilaiche, su vocecita le pedía otra historia o se reía con una rima tonta. Ella recordaba por qué luchaba. No podía dejar que su ira envenenara su futuro. Una noche, después de un turno particularmente agotador, mamá estaba sentada a la pequeña mesa de su cocina, mirando una foto descolorida de su padre. Él sonreía, de pie frente a la ferretería Carter con un delantal manchado de pintura, abrazando a Maya, una adolescente. Llevaba el pelo recogido en coletas, su sonrisa amplia y despreocupada. Le recorrió la cara con el dedo, con lágrimas en los ojos. «¿Qué quieres que haga, papá?», susurró. «¿Seguir luchando o dejarlo pasar?». La pregunta la atormentaba. Siempre había visto su ira como un escudo que la protegía de la crueldad del mundo. Pero ahora la sentía como un peso que la agobiaba. Pensó en Ilaiche, en cómo se merecía una madre que no estuviera consumida por el pasado. Pensó en la nota que había deslizado bajo la servilleta de David.
en cómo se había sentido como una pequeña victoria en ese momento. ¿Pero fue suficiente? Al día siguiente, David la llamó con voz urgente. «Necesito mostrarte algo», dijo. «Puedes venir a mi oficina, contra tu instinto». Maya asintió. Llegó a la sede de Hayes Enterprises, un elegante rascacielos que se alzaba sobre Manhattan como un monolito de cristal. El vestíbulo era todo mármol y cromo, un mundo aparte de la pintura descascarada de su edificio de apartamentos. David la recibió en el ascensor, con su habitual brillo de ojos reemplazado por un aspecto demacrado, ojeras y la corbata ligeramente torcida. La condujo a su oficina, donde una pila de documentos la esperaba sobre su escritorio junto a una computadora portátil con hojas de cálculo y correos electrónicos. «Encontré los registros», dijo, con la voz cargada de algo que Maya no podía identificar. Arrepentimiento, quizás o vergüenza. «Tenías razón. Mi empresa, mi gente, destruyó el negocio de tu padre, no solo el suyo, sino docenas de otros. Richard Langston lo orquestó todo. Presionó a los proveedores, difundió mentiras e incluso sobornó a funcionarios para bloquear permisos. No conocía los detalles, pero debería haberlos conocido. Lo siento, Maya. De verdad». Mia lo miró fijamente. Su ira se mezclaba con la incredulidad. Había esperado excusas, evasivas, el tipo de giro corporativo que había visto en entrevistas con hombres como él. Pero esto era diferente. Su disculpa se sintió cruda, desprevenida. «Lo siento, no lo arregla», dijo. Su voz se volvió más baja, el veneno se había disipado por su sinceridad. Se sintió vacía. El peso de su ira, de repente, era demasiado pesado para soportarlo. «Lo sé», dijo David, pasándose una mano por el pelo. «Pero quiero intentarlo. Voy a lanzar una fundación para apoyar subvenciones a pequeñas empresas. Mentoría, sin condiciones. Quiero que me ayudes a dirigirla. ¿Sabes lo que esta gente necesita mejor que yo?» Maya contuvo la respiración. Era una oferta que podría cambiar su vida, la de Ilaiche, una oportunidad de escapar de la rutina de los turnos dobles para darle a su hijo un futuro donde no tuviera que preocuparse por avisos de desalojo ni refrigeradores vacíos. Pero también significaba trabajar con el hombre al que había odiado durante años. ¿Podía confiar en él? ¿Podía perdonarlo? Salió de su oficina sin dar una respuesta. Su mente se convirtió en una tormenta de emociones contradictorias. Durante los siguientes días, Maya luchó con la oferta de David. La confianza no era fácil. No después de Marcus. No después del abandono de su madre. No después de toda una vida decepcionada. Quería creer que David era sincero. Pero no dudara de ella. ¿Y si esto era solo un truco de relaciones públicas? Ella y Berry eran del pasado. Entonces, una tarde, recibió una carta anónima en el asador. Se lo metieron en el bolsillo del delantal durante una caótica hora del almuerzo. Sin remitente ni remitente. Dentro había un cheque por $50,000 a su nombre con una nota que decía, para la ferretería Carter. Para reconstruir lo perdido, a Mia le temblaban las manos mientras miraba el cheque, con la mente acelerada. Era David o alguien más intentando comprar su silencio. Lo llamó, con la voz temblorosa de ira y confusión. «Me enviaste un cheque», exigió. David se detuvo al otro lado de la línea y suspiró. «Sí, pero no es lo que piensas, Maya. No es culpa. He estado investigando los negocios que perjudicamos. La tienda de tu padre era una de muchas. He estado financiando discretamente su recuperación. Nuevos dueños, nuevos sueños. No sabía que la ferretería de Carter era de tu padre hasta que revisé los registros. Estoy tratando de arreglar las cosas, no solo para ti, sino para todos». La revelación conmocionó a Maya. Había pasado tanto tiempo viendo a David como un villano, un símbolo sin rostro de todo lo que había pasado. Había algo malo en su vida. Pero ahora veía a un hombre intentando enmendar sus errores. No borró su dolor, pero sí complicó su ira.
Perdonar no se trataba de excusar lo que había hecho. Se trataba de liberarse del resentimiento que la había definido durante tanto tiempo. Pero había otro giro. David reveló que Richard Langston, el director financiero que había orquestado las tácticas depredadoras, no había desaparecido por completo de Hayes Enterprises. Aunque lo habían despedido hacía años, sus aliados seguían en la empresa, continuando discretamente su legado de prácticas poco éticas. David libraba una batalla dentro de su propio imperio, intentando erradicar la corrupción que, sin darse cuenta, había permitido que se propagara. Necesitaba la ayuda de Mia, no solo para la fundación, sino para exponer la verdad y reconstruir la integridad de la empresa. Mia dudó. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de docenas de otras familias, otros negocios aplastados bajo la misma rueda. Pero también significaba sumergirse más profundamente en un mundo en el que no confiaba, un mundo de poder y riqueza que ya le había arrebatado tanto. Maya aceptó trabajar con David, pero no sin condiciones. Exigió total transparencia, acceso a todos los registros y participación en el funcionamiento de la fundación. David aceptó sin dudarlo, y comenzaron a desentrañar la red de corrupción dentro de Hayes Enterprises. Maya revisó documentos hasta altas horas de la noche. Sus agudos detalles captaban la atención. Incluso el equipo de David había pasado por alto discrepancias en informes financieros, correos electrónicos que insinuaban sobornos, contratos que favorecían a los aliados de Langston sobre competidores honestos. Ya no era solo una camarera. Era una fuerza impulsada por la necesidad de proteger a otros del dolor que su familia había sufrido. Pero cuanto más investigaban, más peligroso se volvía. Empezaron a llegar amenazas anónimas al apartamento de Mia. Le deslizaban notas por debajo de la puerta, advirtiéndole que se alejara o se arrepentiría. Una noche, mientras caminaba a casa desde el metro, un coche la siguió por las calles de Brooklyn. Sus faros proyectaban largas sombras. Su corazón se aceleró mientras agarraba su teléfono, lista para llamar al 911. El coche aceleró al llegar a una calle concurrida, pero el mensaje era claro. Alguien quería que se detuviera. Dot. Se lo dijo a David, y él insistió en contratar seguridad para ella y Ilaiche. Por primera vez, Maya se dio cuenta de lo mucho que estaba en juego. No se trataba solo de la tienda de su padre ni de su propio dolor. Se trataba de desmantelar un sistema que había lastimado a innumerables personas. Pensó en Ilaiche, en cómo le había prometido llevarlo al zoológico el próximo fin de semana. En cómo su risa era lo único que hacía que el mundo se sintiera bien. No podía dejar que el miedo la detuviera ahora. David también estaba bajo presión. Su junta directiva estaba dividida. Algunos apoyaban su impulso de reforma, mientras que otros, leales a la vieja guardia de Langston, se resistían. Empezó a sospechar que el propio Langston seguía manejando los hilos desde la sombra, usando sus contactos para proteger su legado. David se confesó con Maya una noche, con la voz entrecortada por la frustración. Creé esta empresa para crear algo duradero, dijo. Pero en algún momento del camino, dejé que se convirtiera en algo de lo que no me siento orgullosa. Maya vio el peso que él soportaba y eso despertó en ella una pizca de empatía. No confiaba plenamente en él, pero vio a un hombre lidiando con sus propios fracasos. Justo cuando ella lidiaba con su pasado. El clímax llegó en una reunión de la junta directiva donde David planeaba presentar las pruebas contra los aliados de Langston. Maya estaba a su lado, con el corazón latiendo con fuerza mientras se enfrentaban a una sala llena de ejecutivos con trajes a medida, con expresiones que mezclaban escepticismo y hostilidad. David presentó las pruebas, los registros financieros, los correos electrónicos, las declaraciones de los testigos, todo apuntando a una red de corrupción que había prosperado bajo la influencia de Langston. Ma habló a continuación, con voz firme a pesar del nudo en el estómago. Contó la historia de su padre y luego compartió historias de otros pequeños empresarios cuyas vidas habían sido trastocadas por Hayes. Empresas. Tácticas. Sus palabras fueron crudas,
sin pulir. Pero contenían una verdad que silenció a la sala. La junta directiva estaba atónita. Algunos ejecutivos estaban indignados y exigían acción inmediata. Otros, leales a Langston, intentaron desviar la atención, acusando a David de reaccionar exageradamente. Pero la evidencia era innegable. Al final de la reunión, varios ejecutivos se vieron obligados a dimitir, y David anunció una reestructuración completa de las prácticas de la empresa. También reveló la primera gran iniciativa de la fundación, un fondo de $100 millones para apoyar a las pequeñas empresas de todo el país, con Maya como directora. Al salir de la sala de juntas, Mia sintió una oleada de adrenalina, pero también miedo. Acababa de asumir un cargo que la lanzaría a un mundo que apenas comprendía. Las amenazas no habían detenido a los aliados de Langston que seguían ahí fuera. Y Maya sabía que no se irían en silencio. Días después de la junta directiva, Maya recibió otra nota anónima. Esta más escalofriante que la anterior. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Cuídate. La metieron en la mochila de Ilaiche en la escuela. Una violación que le provocó escalofríos a Maya. Se enfrentó a David, con la voz temblorosa de furia. Dijiste que nos protegerías. Ahora es mi hijo el que tienen en la mira. David estaba horrorizado, pálido. Contrató seguridad adicional e inició una investigación sobre la nota, pero el daño ya estaba hecho. Maya empezó a preguntarse si podía seguir trabajando con él. Si la lucha valía el riesgo para Ilaiche, pasaba noches en vela dando vueltas por su apartamento, dividida entre su necesidad de justicia y su deber de mantener a su hijo a salvo. Entonces llegó el segundo giro. David descubrió pruebas de que el propio Langston estaba detrás de las amenazas. Había estado viviendo en la sombra, usando cuentas en el extranjero para financiar una campaña que socavaría las reformas de David. Pero había más. Langston había sido quien personalmente atacó el hardware de Carter, no por estrategia comercial. Pero, por despecho, Thomas Carter se había negado a vender su tienda a Hayes Enterprises, resistiendo las presiones de Langston. En represalia, Langston se había propuesto destruir el sustento de Thomas, una venganza que le había costado todo a la familia de Mia. La revelación destrozó la frágil confianza de Mia en David. Dejaste que este hombre dirigiera tu empresa, dijo con la voz entrecortada. Dejaste que nos destruyera y ni siquiera lo supiste. David no intentó defenderse. Tienes razón, dijo, fracasé. Pero ya no soy ese hombre. Maya, déjame ayudarte a terminar con esto. Maya tomó una decisión. No dejaría que la sombra de Langston definiera su futuro con los recursos de David. Ella y su equipo rastrearon a Langston hasta una finca privada en el norte del estado de Nueva York donde se escondía. Entregaron sus pruebas a las autoridades y Langston fue arrestado por fraude, soborno y extorsión. La noticia fue noticia y las acciones de Hayes Enterprises se desplomaron, pero a David no le importó. Estaba harto de buscar ganancias a costa de la gente. Maya se entregó por completo al trabajo de la fundación, canalizando su dolor hacia un propósito. Se reunió con dueños de pequeños negocios, escuchó sus historias y luchó por sus sueños, las fundaciones. Las subvenciones ayudaron a docenas de negocios a prosperar, incluyendo una nueva ferretería en Brooklyn. Dirigida por una joven pareja que le recordaba a sus padres y sus días felices, Maya se matriculó en clases nocturnas para estudiar negocios. Decidida a darle a Ilaiche un futuro donde no tuviera que luchar tanto como ella, su relación con David se convirtió en una cautelosa colaboración. Él no era su amigo, pero tampoco era su enemigo. Era un hombre que había cometido errores y estaba intentando mejorar. Y en eso, Maya encontró un espejo para su propio viaje. Había pasado años huyendo de su pasado, la muerte de su padre, el abuso de Marcus, el abandono de su madre.
pero ahora, estaba lista para dejarlo ir. Una noche, mientras arropaba a Ilaiche, él la miró con sus ojos abiertos y curiosos. «Mami, ahora eres un superhéroe», rió Maya, apartándose un rizo de la frente. «No, amigo. Solo soy yo, pero intento mejorar las cosas». Ilaiche sonrió, con los ojos brillantes. «Eso es lo que hacen los superhéroes». A Mia se le llenaron los ojos de lágrimas al besarlo en la frente. Por primera vez, creyó que era suficiente, no solo para Ilaiche, sino para sí misma. Un año después, Mia se dirigió a un podio ante una sala abarrotada en la primera gala de la fundación. Las lámparas de araña brillaban en el cielo, pero la verdadera luz provenía de los rostros de la multitud. Dueños de pequeños negocios, líderes comunitarios, personas a quienes se les había dado una segunda oportunidad. Habló de resiliencia, de reconstruirse tras una pérdida, del poder del perdón, no por los demás, sino por uno mismo. Compartió la historia de su padre, con la voz firme, sin el temblor del dolor. Habló de Ilaiche, de cómo su fe en ella le había dado la fuerza para seguir adelante. David observó un orgullo silencioso en sus ojos. Había renunciado como director ejecutivo, cediendo las riendas a un reformador que compartía su visión de una empresa mejor. Ahora trabajaba a tiempo completo en la fundación. Su riqueza e influencia se habían redirigido a ayudar a otros. Hayes Enterprises era ahora más pequeña, más ágil, pero honesta, y para David, eso era suficiente. Mientras la multitud aplaudía, Maya captó la mirada de Ilaiche. En la primera fila, él saludó, su sonrisa más brillante que el horizonte de la ciudad. Pensó en su padre, en lo orgulloso que estaría de la mujer en la que se había convertido. Pensó en la nota que había deslizado bajo la servilleta de David, en cómo había desencadenado todo. Esa nota no era solo un clamor por la justicia. Fue el momento en que recuperó la voz. La gala terminó con un brindis por los nuevos comienzos. Maya levantó su copa, con el corazón lleno. El pasado siempre sería parte de ella. La risa de su padre, la ausencia de su madre, la crueldad de Marcus, pero ya no la definía. Era la madre de Maya Carter, una superviviente, defensora y, finalmente, una mujer que creía en su propia fuerza. Mientras la sala estallaba en vítores, miró a Ilaiche, su pequeña mano apretando la suya, y supo que este era su legado, no venganza, sino esperanza. Y era suficiente.